Hoy cerramos el tema de HTML con esta parte de HTML5, ¿no? Aquí vamos a ver entonces la diferencia de lo que vimos hasta ahora de HTML y lo que cambió, ¿no? Con respecto a la última versión que es HTML5. Una vez terminado esto, vamos a arrancar con hojas de estilo y ya eso cubriría lo que usted debe hacer para su proyecto individual, eh, la primera fase, ¿no? Que tiene que entregar. Le voy a enviar entonces un archivo PDF cuando finalicemos la parte de CSS, de hoja de estilo, y por ello usted se va a guiar para realizar su proyecto, ¿no? Que ya debería ir haciendo, debería estar haciendo, por lo menos recopilando las imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que necesita para su proyecto. Ok, entonces, esta parte de HTML5 obviamente es extensa y no, no vamos a profundizar en ella, ¿no? Eh, Vamos a ver por encima en qué consiste y vamos a utilizar realmente, o nos vamos a enfocar básicamente en, en los formularios que son, ¿no? Lo que vamos a realmente a utilizar en forma en nuestro proyecto, ¿no? Aquí vamos a ver simplemente de forma genérica qué cambió, ¿no? De lo que vimos hasta ahora de HTML, ahora con esta nueva versión de HTML5. Si usted quiere profundizar en alguno de los aspectos que vamos a pasar o que vamos a comentar por encima, lo puede hacer. Ok, entonces dice, ¿no? Entender HTML es entender que hoy nos conectamos de teléfonos móviles, tabletas, ebook, notebook, computadoras y otra gama de dispositivos, ¿no? Ahorita, o sea, ya el acceso a Internet no es exclusivo de PC, ¿no? Ya de nuestros teléfonos, tablets, o notebook, etcétera, ya tienen conexión a Internet, por lo tanto, tenemos diferentes resoluciones de pantalla, ¿no? O tamaños de pantalla. Entonces, HTML5 viene a facilitar, por ejemplo, a los desarrolladores eh, el trabajar, ¿no? Con desarrollo que se pueda aplicar a cualquier resolución de pantalla, ¿no? Entonces dice que podemos hablar que todas las empresas gigantes de la web, como Microsoft, Google, Apple, Yahoo, etcétera, etcétera, eh, se pusieron de acuerdo, o están en eso todavía, y adoptaron, ¿no? Un estándar que funcione bien en cada uno de esos navegadores. Recuerda que cada fabricante, por lo menos en las versiones anteriores de HTML, creaba sus propias etiquetas, ¿no? Entonces esto eh, generaba un conflicto porque los desarrolladores tenían que eh, hacer como que código especial, ¿no? Para que las páginas web se pudieran visualizar eh, en todos los navegadores de igual forma, ¿no? Había, por ejemplo, en Internet Explorer una etiqueta para audio que no funcionaba, por ejemplo, en Firefox, ¿no? Entonces, para evitar eso, eh, las empresas se pusieron de acuerdo y estandarizaron entonces las etiquetas en HTML5, como tal de que no haya una diferencia a la hora de programar o a la hora de diseñar un sitio web entre los navegadores, ¿no? O sea, que el usuario entonces tenga libertad de utilizar el navegador que desee y le garantiza también al diseñador o al programador de que el código que se visualice, por ejemplo, en Google Chrome, se vea exactamente igual en Firefox y se reproduzca, ¿no? En el contenido multimedia también. Eh, entonces, HTML5 es una actualización de HTML, ¿no? Eh, y eh, esta nueva versión agregó, ¿no? Capacidades CSS3, que son las hojas de estilo, que es lo que vamos a ver luego
esta parte. Y agregó también eh, componentes de JavaScript. O sea, fíjense, esto no lo vamos a apreciar directamente. O sea, no es que vamos a hacer código CSS y vamos a hacer código JavaScript con HTML5, no, sino que ya las etiquetas, o lo vamos a ver inclusive con los formularios, ya incorporan automáticamente código CSS y código JavaScript, que no se va a visualizar. Nosotros seguimos utilizando las mismas etiquetas HTML como las veníamos usando anteriormente, pero ahora tienen un, algo adicional, ¿no? Algo que se incorpora adicional y que me va a facilitar mucho eh, ciertas, por ejemplo, validaciones, ¿no? En los formularios, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, se incorporan algunas librerías adicionales a HTML para complementar entonces o para solventar algunos de los problemas que tenía HTML4, que era muy limitado, ¿no? Y entonces se incorpora, por ejemplo, framework de JavaScript como jQuery al HTML5. Eh, Antes, por ejemplo, se utilizaban para ser compatibles eh, con todos los navegadores, las páginas web, se utilizaban unos complementos, ¿no? Unos plugins, ¿no? O había un plugin especial que se llamaba Flash Player y esto garantizaba que entonces la página cuando se diseñaba, por ejemplo, el contenido multimedia se reproducía eh, exactamente igual en cualquier navegador, pero había que instalar, para que eso pudiera suceder, había que instalar un complemento en los navegadores. Entonces, bueno, con HTML5 se elimina por completo el estar instalando plugin para dar funcionalidades y HTML5 incorpora entonces algunas etiquetas que ya funcionan para audio y video. Habíamos visto la semana pasada que para reproducir audio y video nosotros utilizamos una etiqueta llamada embed o podíamos utilizar un iframe, ¿no? Para reproducir esos tipos de archivos multimedia, ¿no? Pero en HTML5 incorpora entonces ahora una etiqueta para audio y una etiqueta para video específico. Entonces, fíjense, lo único que hay que hacer para que mi página, por ejemplo, si la tengo en HTML4, se convierta en una página en HTML5, o que pues, para utilizar la funcionalidad de HTML5, es incorporar el doctype. Fíjense que antes era el doctype, que eso lo vimos también en HTML, incorporaba la versión de HTML en el encabezado. O sea, el primero que se colocaba era un doctype completo con las especificaciones de la versión de HTML que se iba a utilizar, etcétera, etcétera. Ahora, eso se simplificó y lo único que hay que incorporar en la página web es este doctype simplificado, ¿no? Que lo que tiene es un signo de admiración y doctype HTML. Se incorpora eso antes de la etiqueta de HTML en una página web, automáticamente el navegador va a identificar que la página está o va a utilizar las características de HTML5. Entonces, bueno, lo que hay que incorporar este doctype al inicio y ya estamos, o el navegador está en capacidad de reproducir cualquier etiqueta HTML5 nueva que se le incorporado. Fíjense que no se incluye entonces, bueno, no decía ninguna versión acá, sino que ya se asume que si se coloca este doctype así de esta forma, eh, se está o la página va a reproducir contenido en HTML5, ¿no? La versión HTML5.
Entonces, fíjense, dentro de las etiquetas, que no vamos a enfocar en sí en detallar específicamente cómo se utiliza todo esto, ¿no? Las nuevas etiquetas que se incorporaron. Vamos a hablar muy por encima de esta parte, ¿no? De si nos vamos a enfocar un poco más en los formularios, pero esta parte del, de cómo se reestructuraron las etiquetas en HTML5 comparado con HTML4 es que, por ejemplo, eh, en el caso de las secciones, ¿no?, que se pueden tener en una página web, ahora se estructuró ya con una etiqueta específica para cada sección, por ejemplo. Es decir, que ahora antes se utilizaban, si yo quería crear una sección dentro de mis páginas, creaba múltiples etiquetas div, ¿no? Y dentro de esas etiquetas div, de hecho, de eso vimos un ejemplo, yo podía incorporar otras etiquetas y eso me creaba una sección dentro de mi página, ¿no? Ahora, con HTML5 tenemos algo parecido, ¿no? Sigue siendo un contenedor, ¿no? Sigue siendo un div, pero ahora tiene un significado, ¿no? Por eso le llaman que ahora tiene un significado semántico. Ahora ya yo puedo entender cuando estructuro mi página web a qué estoy haciendo referencia. Por ejemplo, viendo esta imagen que está acá, vemos que yo puedo utilizar la etiqueta header para el encabezado de mi página web, ¿no? También puedo utilizar la etiqueta footer para el pie de página. Puedo tener otras etiquetas eh, 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 que puedo utilizar para la parte izquierda, derecha o central de mi página, ¿no? Entonces, eso. Ahora yo puedo tener, o el navegador puede entender mejor qué es lo que yo quiero que se visualice. Por ejemplo, si el navegador ve que hay una etiqueta header, ahora ya sabe que ahí, entonces, o va a interpretar esa sección como un encabezado. Entonces, está diseñada para reemplazar la necesidad de crear div sin significado semántico. O sea, si yo creaba, por ejemplo, en toda esta sección, así como está esta imagen acá, si a todo yo le colocaba div, 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 el navegador no podía identificar a qué se refería en cada sección dentro de mi página. Ahora ya tienen un significado, ¿no? Ya se puede identificar, o ya el navegador puede identificar, dependiendo del tipo de etiqueta que yo utilice, esta nueva de HTML5, eh, qué es lo que se quiere mostrar, ¿no? De hecho, la estructura, inclusive para los diseñadores o los desarrolladores, también se puede identificar específicamente entonces eh, qué contenido, cómo está estructurada mi página web utilizando las nuevas etiquetas de HTML. Entonces, para encabezado, dijimos que íbamos a utilizar header, ¿no? Fíjense que dentro de una sección también puede coexistir una etiqueta header. Vamos a ver entonces esa etiqueta section que hace referencia. También se creó una etiqueta hgroup, ¿no?, que es nueva, y dentro de esta etiqueta hgroup yo puedo incorporar muchas etiquetas h1, múltiples etiquetas h. Fíjense, antes, por ejemplo, eh, antes del HTML5, si yo colocaba una etiqueta, por ejemplo, H1 dentro de una página web, cuando el navegador analizaba la página o el motor de búsqueda analizaba la página, cuando identificaba una etiqueta H1, básicamente la tomaba en cuenta para el título general del sitio web, ¿no? Y de hecho, solamente se permitía que se pudiera colocar una sola etiqueta H1 para precisamente de alguna manera indexar el sitio web, ¿no? Eso lo hacían los motores de búsqueda. Entonces, solamente podíamos utilizar una etiqueta H1 porque las demás etiquetas H1
se incorporaran después de la primera, entonces no se iban a tomar en cuenta, ¿no? Para evitar entonces ese problema en HTML5, ahora yo puedo tener múltiples etiquetas H, ¿no? O, o- o de título y subtítulo, agrupándolas en una etiqueta H-group, así como se ve acá, ¿no? En un artículo, y dentro de ese artículo entonces puedo tener agrupados, ¿no? Un título y un subtítulo para la selección. Y eso entonces no va a interferir con el posicionamiento o con el indexado que haga el motor de búsqueda a la hora de que yo publique mi página, ¿no? Entonces son una ventaja que se van incorporando. Se incorpora también una etiqueta nav, ¿no? Que es para la botonera de navegación, o sea, para las opciones que yo tenga en mi página web como menú de opciones, ¿no? O sea, todas las secciones yo las puedo agrupar en mi página principal y crear un hiperenlace para cada una de ellas. Entonces, ahora lo puedo hacer dentro de las etiquetas nav, ¿no? Como vemos acá, fíjense en esta imagen, del lado izquierdo, pudiera tener una serie de opciones que me permiten navegar dentro de la página, ¿no? Que le decía las secciones, entonces yo puedo tener múltiples secciones dentro de mi página, ¿no? De acuerdo a este encabezado, yo pudiera tener eh, eh, varias secciones que definen, por ejemplo, un contenido específico dentro de mi sitio web, ¿no? En un blog, por ejemplo, sería la zona donde están todos los posts. En un video de YouTube habría una sección para el video y uno para los datos del video y otra para la zona de comentarios. O sea, yo pudiera reestructurar entonces en varios bloques, ¿no? O en varias secciones, el contenido que quiero visualizar en mi página, ¿no? Para ello, entonces, utilizaría la etiqueta section, así como se ve acá, ¿no? Y fíjense que entonces esa section también pudiera tener, eh, como se ve acá, un, un encabezado y un pie de página, ¿no? Y dentro de la sección yo puedo tener múltiples etiquetas article que serían como precisamente los posts en un blog, ¿no? Entonces, puedo utilizar eh, el artículo para, eh, por ejemplo, por cada post que yo tuviera, por ejemplo, en un blog, o por cada publicación, yo pudiera tener un artículo ahí que me identifique entonces ese post, ¿no? Entonces, fíjense que ahora ya eh, a nivel de estructura va teniendo más sentido el utilizar etiquetas específicas para, de alguna manera, ordenar, ¿no? Mi página. Porque antes lo que se utilizaba era puros div que no me permitían, o sea, por ejemplo, si yo venía a incorporarme a un equipo de desarrollo, veía una página que lo que tenía era puro div, que no decía nada, no podía identificar muy fácilmente cuál era el encabezado ni el pie de página o las secciones que componían mi página web, no tenía que analizarlo más. Ahora, si ya utilizo esta estructura de HTML5, es mucho más fácil identificar cada sección a qué se refiere, ¿no? Esa es la idea entonces del HTML5, ¿no? También se incorpora una etiqueta aside, ¿no? Que, vean que estaría en este lado, en el lado derecho de la página, y dice que se utiliza cualquier contenido que no esté relacionado con el objetivo primario de la página web, ¿no? Entonces, por lo general, se utiliza el aside para colocar algún tipo de publicación, de publicidad o de, por ejemplo, este, un reel de Instagram o de Pinterest, etcétera, etcétera, se pudiera colocar en una etiqueta aside, ¿no? A contenido en sí no tiene nada que ver con la página, que pudiera identificarte esto más como una información, como publicidad. Mucho, muchas páginas, como por ejemplo para monetizar, ¿no?
para ganar algo de dinero, incluyen publicidad de Google que se incorpora, ya sea en algún lado o abajo, ¿no? También se pueden incorporar ese tipo de publicidad. Para eso utilizamos hashtag como etiqueta. Y bueno, obviamente el footer sería el pie de página, ¿no? De- del sitio web. Pero también vemos que lo podemos incorporar dentro de una sección. Pudimos incorporar también las etiquetas de header y footer, de encabezado y pie de página. Entonces, fíjense, no es que yo lo coloco y básicamente me va a hacer la función de encabezado de pie de página. No, señor, esto es simplemente un div que igual yo tengo que formatearlo de alguna manera, o sea, colocarle ciertas propiedades para que haga las veces, ¿no? De contenido de pie de página. No es que automáticamente él me va a hacer todo, ¿no? Es simplemente es cambiar la etiqueta que antes no tenía sentido, o sea, que no tenía una explicación específica de a qué se refería la sección, por otra, ¿no? En este caso, cuando vemos etiquetas footers, automáticamente ya sabemos que eso o esa sección es el guía de página de nuestra sección o de nuestra página web. A eso se refiere, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se vería más o menos un blog? Fíjense, tengo una sesión de encabezado, tengo un H-group con el título y el subtítulo del blog, cierro la sección del encabezado y después, por ejemplo, tengo una botonera de navegación, ¿no? que la incluyo dentro de una etiqueta nav, como se ve ahí, y puedo tener luego, fíjense, una sección que la cierro acá y dentro de la sección puedo tener varios artículos, ¿no? Se ve acá. Habíamos dicho también que pudiera, después de la sección, yo pudiera tener una sección de encabezado y colocar un encabezado para la sección y también en la parte de abajo, antes de cerrar sección, pudiera tener una sección de footer para el pie de página de la sección si es necesario que la coloquen. También pudiera agregar entonces etiquetas aside, ¿no? De la barra lateral para incorporar algún tipo de publicidad o contenido que no tenga nada que ver o que no tenga que ver directamente con lo que estoy publicando en mi página web. Inclusive pudiera incorporar, como dije, algunos eh, posts de Facebook, de Instagram, etcétera. Y el footer, bueno, como el pie de página como tal de la página. Entonces, bueno, así es como deberíamos reestructurar ahora nuestra página de HTML para que tenga mejor, mejor significado y los navegadores puedan leerla de una forma más eficiente. Fíjense que acá, en esta imagen, se ve, entonces, esta es lo que veníamos diciendo, ¿no? Aparte de una sección que puede tener un encabezado acá. Fíjense que esa sección tiene una botonera de navegación que se utiliza con la etiqueta nav y tiene algunos artículos. eh, Incorpora también algunas otras etiquetas como video que no la hemos visto, pero hay una etiqueta específica en HTML para el video. Fíjense que acá tengo una botonera también arriba con nav y abajo tengo el pie de página y pudiera incorporar también una site con alguna sección de publicidad en la parte de abajo, ¿no? Y esto también podría ser una sección con encabezado y pie de página también. Entonces, es simplemente tratar de que nuestras páginas ahora tengan un significado mayor, ¿no? O sea, que sea más fácil de identificar lo que quiero diseñar en mi página web. Eh, Aunque todo esto que vimos es importante, ¿no? Porque me permite estructurar y permite que el navegador muestre de forma más eficiente nuestras páginas web. No son la razón por la que todo el mundo habla sobre HTML y porque todo el mundo también migra a HTML5, ¿no? Como diseño. Es porque ahora se agregaron nuevas funcionalidades, por ejemplo, para video, audio, animación vectorial y también
se incorporan nuevas etiquetas para los formularios, ¿no? que me permiten eh, incorporar eh, nuevas entradas pues, para mi formulario, ¿no? Y eso se lo vamos a ver un poquito más en detalle. Fíjense que entonces para video, ahora tengo una etiqueta específica para video y que soporta la mayoría de los formatos más populares de uso en la web, ¿no? Entonces, dice HTML5 soporta tres tipos de formato de video. Sería MP4, WebB, WebM y OGG, ¿no? Entonces, estos son los formatos que por lo general se utilizan más en la web, ¿no? Y son los que soporta eh, por defecto HTML5. Eh, Esta etiqueta, fíjense que ahora tiene unas propiedades, se llama, por ejemplo, coloco la etiqueta video y si coloco esta propiedad llamada controls, aparte del video cuando se visualice, se van a mostrar los controles para interactuar con el video, como la pausar, reproducir, adelantar, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso, para que haga eso, debo incorporar entonces la propiedad control. src con la ruta y la extensión del archivo me permite eh, entonces identificar o eh, colocar el video que quiero reproducir y el tipo, tengo que especificar de qué tipo es el video que quiero reproducir. También se incorporan las propiedades autoplay, que es para que el video, una vez que empieza a reproducirse y finalice, si coloco autoplay, se vuelve a reproducir desde el inicio una vez que finaliza, ¿no? Se reproduce automáticamente cuando se carga la página. Y este loop es para repetir eh, la reproducción del video una vez que finalice. Se incorporan también las propiedades de alto y ancho para definir las dimensiones que va a tener el video, ¿no? Y esta parte o esta propiedad póster es opcional y la puedo colocar para, en lugar de que se reproduzca parte del video o que se visualice parte del video que quiero mostrar, en su lugar se coloque una imagen, ¿no? Eso, yo puedo colocar una publicidad o algún tipo de imagen que tenga que ver probablemente con el nombre del video y no una previsualización del video que se va a reproducir, ¿no? Entonces, voy a utilizar póster igual y un archivo de imagen para colocar eso en el video antes de que se empiece a reproducir. Entonces, bueno, para eso utilizamos la etiqueta video. Y hay una etiqueta también de audio que vendrían a tener casi las mismas propiedades que vimos anteriormente con video, pero para formatos de audio, ¿no? Eh, Se pueden usar múltiples formatos, en especial MP3, pero también va a depender del navegador, ¿no? Por defecto, el HTML5 soporta tres tipos de formatos de audio, que es el MP3, el WAV y el OGG. Y los navegadores entonces soportan todos estos tipos de audio y vendrían siendo casi las mismas propiedades que vimos anteriormente en video. Eh, src con la ruta del archivo de audio que quiero reproducir, el tipo, ¿no? Que se identificaría de esta forma, y se incorpora esta, que es el códec con que se codificó el archivo MP3, por ejemplo. Control para mostrar los controles para interactuar con el audio, autoplay para que se reproduzca automáticamente, aunque, por ejemplo, esta propiedad de autoplay, muchos navegadores la tienen deshabilitada y no funciona, ¿no? Y el loop
es para que una vez que finalice la reproducción del audio, inicie nuevamente la reproducción, ¿no? Entonces, esas son algunas de las propiedades que se pueden utilizar tanto en video como en audio. Entonces, fíjense, hay también tipos de archivos que son propietarios, ¿no? Como el MPG4 y el H264, que Apple y Microsoft le dan soporte, ¿no? Entonces, hay un problema aquí que muchos navegadores no incluyen el soporte para este tipo de formatos, sino para los que vienen por defecto que ya vimos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Chrome, soporta todos los códigos propietarios y open source que ya vemos. Entonces, es bueno, ¿no? Que entonces cuando yo intente crear una página web y que necesite, por ejemplo, que se reproduzca contenido multimedia, yo puedo crear esos archivos multimedia con varios formatos, de modo tal de que en caso de que un navegador no soporte la reproducción de un formato específico, pueda reproducir otro. O sea, lo que les acabo de decir se resuelve con esta etiqueta source, ¿no? En respuesta a esto, se debe hacer el uso del atributo source para ofrecer múltiples formatos para audio y video. Por ejemplo, si yo quiero que mi audio se reproduzca en todos los navegadores, pero por ejemplo, por ahí vi que, por ejemplo, Opera no reproduce archivos, por ejemplo, MP3, entonces yo puedo tener una versión del mismo archivo MP3 en formato OGG que sí sé que es compatible con Opera, y entonces en caso de que no se pueda reproducir el archivo MP3, se reproduciría el archivo OGG, ¿no? Para eso es que se utiliza eh, el source para poder incorporar varias versiones de mis archivos multimedia, tanto de audio como de video, y asegurar la compatibilidad con algunos navegadores. Eh, Esta es la parte que nos interesa un poco más porque es la que vamos a utilizar para nuestros proyectos, que es la parte de los formularios, ¿no? Se incorporan entonces algunas etiquetas adicionales de input o algunos tipos. eh, una de las características más resaltantes es que ahora los formularios se pueden validar, ¿no? Si yo al formulario le agrego una propiedad o los inputs le agrego una propiedad adicional que se incorpora en HTML5, el formulario se valida automáticamente, ¿no? Eso es una ventaja porque antes las validaciones debían hacerse directamente con JavaScript, pero ya con HTML5 se incorpora la validación de los formularios, ¿no? También se incluyen otras etiquetas como email, date, slider, número, entre otras que vamos a ver ahorita, ¿no? Con un ejemplo. Entonces, bueno, se me está acabando el tiempo. Apenas se cierre, nos volvemos a conectar y vemos entonces la funcionalidad de esta nueva etiqueta. Ok, entonces, bueno, como les había dicho, se incorporan entonces algunas nuevas etiquetas para los formularios como teléfono, URL, email, ¿no? Algo ya existía, datetime, eh, date, month, week, ¿no? Entonces ahora, fíjense, hay múltiples etiquetas para visualizar, por ejemplo, días de la semana, meses, fecha y hora, etcétera, ¿no? Tenemos números, tenemos rangos, tenemos color, ¿no? Entonces hay un montón de etiquetas nuevas que ofrecen algún tipo de
Por ejemplo, la de color ofrece ahora eh, lo vamos a visualizar ahorita en un ejemplo, ofrece una paleta de colores del cual yo puedo elegir en una interfaz visual el color y me da inclusive el código hexadecimal del color. Eh, entonces, como les decía, yo puedo incorporar ahora una propiedad llamada require, como está aquí en rojo, y al incorporar solamente esta propiedad y tratar de enviar el formulario, eh, automáticamente se hace una validación, ¿no? Si el campo es requerido, ¿no? Que esto es lo que quiere significar esto, y yo no transcribo nada, por ejemplo, en email o aquí en este, que es número, entonces me va a aparecer un mensajito que me indica que el campo es requerido y que lo debo llenar, ¿no? Eso es es una ventaja con respecto a la versión de HTML4, porque antes no podía hacer eso, ¿no? No podía validar automáticamente el formulario, sino que tenía que hacerlo por código. También se incorporan, por ejemplo, otras propiedades como el caso del patrón, que me indica, por ejemplo, que solamente se pueden eh, transcribir eh, letras, ¿no? Tanto minúsculas como mayúsculas. Se incorpora entonces aquí un patrón para validar también el input, ¿no? O la entrada que estoy estableciendo. También se incorpora la etiqueta placeholder, que va a servir para mostrar algo en el input previo a la transcripción que haga en él, ¿no? Todo esto lo vamos a ver en el ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, el atributo o propiedad require debe colocarse para que se active la validación automática. Si no queremos que el campo sea obligatorio, debemos eliminar el atributo require. Entonces, ya sabemos que si yo coloco eh, la propiedad o el atributo require en el input, ese campo automáticamente o ese input va a ser validado, o sea, va a ser requerido. Y si no se transcribe nada en él, va a aparecer un mensajito indicando que debo llenar el campo, ¿no? A eso es lo que se refiere con esto. Entonces, vamos a ver el ejemplo de eso. Voy a compartir aquí la pantalla y vemos el ejemplo, ¿no? Vamos a ver el código acá. Fíjense, este es el código y esta es la visualización este es un formulario, ¿no? Que tiene un conjunto fíjense que acá los inputs tienen algo escrito dentro, ¿no? Por ejemplo, fíjense que aquí, cuando yo le doy clic aquí, dice el nombre de la sociedad, aquí dice máximo 3, aquí tiene un, como un formato que ya está establecido, está como en gris esto, ¿no? Esto se hace con la nueva propiedad que se incorporó, que se llama placeholder. Fíjense, eso se coloca eh, junto con la etiqueta input, fíjense, input type text, y tiene placeholder, y lo que yo quiero que se visualice en el cuadro de texto, ¿no? Y entonces fíjense que eso es lo que se muestra, ¿no? Automáticamente ahí. Y obviamente que cuando yo transcribo algo, se elimina, ¿no? Esa información. Si lo borro, vuelve a aparecer. Para eso funciona el placeholder este que está acá. También tengo, por ejemplo, este que está acá. Tengo acá, o utilizo el patrón, fíjate. En el patrón, yo voy a hacer una validación para que en el campo de iniciales del nombre, solamente, fíjense acá, capture letras de la A a la Z en minúscula y un máximo de 3 caracteres, es lo que se puede introducir ahí. Entonces, ojo, eso es con respecto a lo que yo puedo transcribir. O sea, no es la máxima longitud, ¿no? Fíjense que aquí yo puedo transcribir lo que yo quiera y se refiere a que lo que yo quiero que esté dentro de
de ese cuadro de texto son letras en minúscula, que puede ser de la A a la Z, pero el máximo puede ser 3 caracteres. Si yo coloco más de 3 caracteres, entonces se va a establecer una validación acá, igual que por ejemplo con el teléfono, ¿no? En el teléfono, fíjese que aquí yo le digo que es el formato que debe tener es este, ¿no? Debe tener 3 números, luego un guión, después 3 números, luego un guión y después 4 números. Entonces vean que el patrón que se utilizó aquí va a tener números o dígitos del 0 al 9 y máximo 3 caracteres, ¿no? Después viene un guión, después igual números del 0 al 9, máximo 3 caracteres, y acá va a tener igual números y máximo 4 caracteres. Esa es simplemente una validación de formato, ¿no? No de longitud. Ah, ok. Ok, por aquí preguntan algo que, ¿cuál es la diferencia de utilizar un ID o una clase? Bueno, eso lo vamos a ver cuando estemos viendo hojas de estilo. Eso no lo vamos a explicar ahorita. Pero sí hay una diferencia. El ID, a la hora de crear una clase en hojas de estilo, yo puedo aplicar la clase directamente utilizando un ID o utilizando una clase, ¿no? O la propia clase. Pero eso, para que se entienda, lo vamos a ver cuando estemos viendo CSS. Entonces le decía que lo de los patrones, entonces va a significar, es simplemente una validación que yo quiero hacer para un formato específico dentro del campo, ¿no? Pero fíjense, lo que yo le decía, por ejemplo, que si el campo es requerido, eh, que está, por ejemplo, el email, ¿no? El email, fíjense que tiene la propiedad acá, require, que es requerida, ¿no? Esa, cuando yo le establezco esa propiedad de requerido, entonces si yo trato de enviar el formulario, fíjense, aquí no le transcribí nada, ¿no? Si trato de enviarlo, fíjense que automáticamente, como esta propiedad es requerida, la del correo electrónico, fíjense que automáticamente me dice completa este campo. O sea, como es obligatorio, es requerido, entonces no me deja enviar el formulario hasta tanto se transcriba algo acá, ¿no? A eso es lo que se refiere. Entonces, bueno, a los campos que yo considere que deben ser obligatorios que el usuario transcriba algo, entonces le coloco la propiedad require, como lo ven ahí. Entonces, fíjense, para el input de color, que es el que vemos acá, fíjense que si yo le doy clic aquí a este cuadrito que está acá, me aparece esto automático y yo puedo elegir un color específico, inclusive me da los características, inclusive si le doy clic a este tintero que está acá, fíjense, puedo tomar un color de cualquier lado de la pantalla y me lo va a tomar, ¿no? Y fíjense que esto, ¿no? Se hace o lo hace automáticamente HTML5 y yo lo único que tengo que identificar es que el input sea de tipo color, ¿no? Ven que aquí el input es de tipo color, le coloqué un ID color y el nombre color, eso no tiene más nada. Y sin embargo, fíjense, cuando yo lo cargo, él automáticamente me muestra esto, ¿no? Porque se incorporó nuevo en HTML. También vean que hay un input type number, que es para números, input type email para correo electrónico, y ya vamos a ver la validación del correo electrónico cuando estemos trabajando con eso. Fíjense que hay una para teléfono y hay una para fechas, ¿no? Y fíjense que en el de fechas, que sería me aparece como un calendario aquí, clic. Si le doy clic a este cuadrito que está acá, fíjense que me aparece un calendario y puedo hacer clic en él, ¿no? Para tomar la fecha, ¿no? Porque es específicamente de ese. Y tengo también
un input de tipo rango, que es este que está aquí abajo, que me sirve entonces para dar este efecto que estoy estableciendo acá, ¿no? Y entonces ese rango le puedo establecer el mínimo y el máximo, ¿no? Para ver la longitud que va a tener ese input. Entonces, para hacer una prueba, ¿no? de esto, vamos a transcribir algo acá. Y vamos a ver lo de las validaciones. Fíjense que aquí dice que las iniciales del nombre son un máximo de 3 caracteres. Voy a poner 4 caracteres. Y aquí fíjense que el formato del teléfono me dice que debe ser de este, tal cual como lo tengo acá. Lo voy a poner así y lo voy a agregar 2 dígitos más acá, ¿no? Eso no cumple con lo que está ahí colocando ahí. Aquí voy a colocar solamente eso. El color no le valide nada. A ver unas fechas que aquí dice que solo números y 8 caracteres máximo. Voy a ponerle que sí. Vamos a ponerle 9 caracteres. Y aquí solo números, 6 caracteres y acepta un punto. Eso vamos a poner, por ejemplo, esto, punto 789. Fíjense, ahora lo voy a validar y vamos a ver que el patrón, entonces, se va a aplicar. Fíjense lo que dice acá, ¿no? Cuando intento enviar el formulario, me dice, utilice un formato que coincida con el solicitado en cuanto a las iniciales. Fíjense que yo estoy colocando 4 letras G, ¿no? Y el patrón que yo le establecí para eso, que es este, me dice que solamente va a soportar letras en minúscula y un máximo de 3 caracteres. Entonces, fíjense que si yo, por ejemplo, ahora le quito una letra acá, están 3 letras en minúscula y se lo voy a enviar. Fíjense que ya no me valida más ese porque cumple con el patrón que le dimos. Inclusive si esto se lo pongo en mayúscula, intento volver a enviar, me va a decir que no cumple con el patrón porque incluso, aunque son 3 caracteres acá, están en mayúscula y yo le coloqué en el patrón específicamente que las letras deben estar en minúscula, ¿no? Acá. Entonces, si lo coloco todo en minúscula, voy a colocarle HHH y le doy enviar, entonces ya me valida, fíjese, ya valida, ya cumple con el patrón que le coloqué. Que fueran son 3 máximos dígitos y en minúscula. Aquí ahora me está diciendo que el patrón no coincide porque, o sea, de acuerdo a lo que yo le establecí al patrón, debe tener esta estructura, fíjense. Debe tener 3 dígitos, un guión, 3 dígitos, un guión y 4 dígitos. Si yo aquí le pongo 3 dígitos, un guión, 3 dígitos, un guión y 4 dígitos, ya me lo debería validar. Le doy acá, enviar, ahora sí, ya me valida este y este porque cumple con el patrón que le establecí, pero ahora vean que me dice que hay un error en el correo electrónico porque esto no es un correo electrónico, ¿vale? Falta la arroba. Entonces, si coloco aquí la arroba y lo completo, intento validar nuevamente. Fíjense que ya me lo valida correctamente. Aquí me está dando un error acá porque no coincide el formato. Fíjense que aquí entonces el formato del último es que puede tener dígitos del 0 al 9 o puede incorporar un punto, pero la máxima longitud que puede tener son 6 dígitos, ¿no? Entonces, aquí, si respetamos eso, deberíamos quitar esto, ¿no? Si yo cuento aquí, aquí tengo 3, 4, sí, vamos a quitar uno acá. Aquí cumpliría la validación. Tengo 2, 4, con el punto 5 y el dígito 7.
serían 6. Y eso cumpliría el patrón. Y cuando lo envío, fíjense que ya entonces queda completamente validado el formulario y me lo permite enviar. Entonces fíjense que ya lo nuevo que se incorpora con HTML5 es que yo puedo validar tanto que los campos sean obligatorios como puedo validar también el formato, ¿no? Como lo hicimos acá, ¿no? O validar los formatos simplemente utilizando entonces las etiquetas de patrón para que cumplan el patrón y la etiqueta require para que sean obligatorios. Eh, Aquí vemos más abajo que estoy utilizando las etiquetas de video, fíjense, para mostrar un video utilizando, entonces ahora sí, la etiqueta video de HTML5 se hace, utilizo la propiedad control y la propiedad CRC junto con la ruta donde está mi archivo con la extensión, defino el tipo, la altura y que quiero utilizarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparece entonces aquí, y fíjense, aquí aparecen los controles, puedo mutear el audio y si lo voy a reproducir, fíjense que el video se reproduce, ¿no? Puedo ampliarlo acá y tengo algunas otras propiedades que esto varía de acuerdo al navegador. Fíjense que acá, inclusive en la parte de video, de audio que digo, tengo también casi las mismas propiedades, pero le incorporé, por ejemplo, este último, la propiedad autoplay loop y tiene esta para que el video automáticamente esté sin audio, ¿no? Fíjense que cuando carga la página, automáticamente el video se le coloca sin audio. Se lo doy clic, obviamente lo activo acá, ¿no? Pero fíjense, si yo reproduzco aquí este video y bajo el volumen, espero que termine, voy a esperar que termine, fíjense, va por 19, 20 y vamos a ver que al final, cuando el video, el audio termine de reproducirse, va a volver a iniciar. Eso es porque tiene la propiedad loop, por lo que fíjense que ya finalizó y volvió a iniciar. Eso es porque en sí el video tiene esta propiedad loop establecida y por lo tanto, entonces una vez que el audio finalice, se vuelve a reproducir, ¿no? Entonces vemos que las etiquetas de HTML5 funcionan, ¿no? Funcionan para ese tipo, ¿no? Ok, entonces ya vimos cómo funcionan entonces los formularios y las etiquetas de audio y video. Y vamos a ir viendo por encima también algunas otras características que tiene HTML5. Por ejemplo, la etiqueta meta que la vimos y ya yo la había explicado antes, pero esto ahora me permite establecer un charset o un tipo de caracteres que soporta mi página. En este caso el UTF-8, aquí está lo que significa que es un formato de codificación de caracteres que utilizan símbolos de longitud variable y su característica es que permite utilizar caracteres especiales como ñes, acentos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si yo coloco el MetaCharset UTF-8 en mi página web, le estoy diciendo que se puede utilizar cualquier tipo de caracteres o que lo puede visualizar sin ningún tipo de problema. Fíjense, HTML5 incorpora también una etiqueta llamada Canvas, pero que esta etiqueta tiene una interfaz de programación independiente, ¿no? Ya, una API para dibujo, y me permite, por ejemplo, incorporar un lienzo en el cual con el mouse se puede eh, dibujar, ¿no? Entonces yo puedo establecerle, utilizando esta interfaz de programación,
algunas características a la etiqueta Canvas y me va a permitir que el usuario pueda pintar, ¿no?, dentro de un lienzo establecido dentro de esta etiqueta, ¿no? Eso no lo vamos a ver porque no, esto realmente es algo como muy específico, pero sabemos que ya HTML5 incorpora esta funcionalidad, ¿no? Si en mi desarrollo lo quiero utilizar. También se incorpora, ya no hay una sola etiqueta para mostrar imágenes, ¿no? Ya se incorpora otra etiqueta llamada SVG que sirve para entonces mostrar archivos SVG. Este tipo de archivos vectoriales permiten que la imagen se ajuste a varias resoluciones de pantalla automáticamente sin perder la calidad, ¿no? Sin estrecharse, sin ampliarse, sin perder su calidad, ¿no? Entonces, HTML5 incorpora una nueva etiqueta para eso, ¿no? Tema de SVG. También se incorpora JavaScript, ¿no? Ya vimos que, por ejemplo, eh, ese, ese cuadro de selección de colores, cuando yo utilizo la etiqueta color, eh, que se muestra ahí, eso se muestra con JavaScript, el calendario se muestra con JavaScript cuando utilizo el input tag date. La validación de los formularios se hace con JavaScript. Todo eso se hace con este lenguaje de programación de JavaScript, pero el usuario no interactúa con él, ¿no?, directamente. Inclusive en lo que vimos ahorita del Canva, la API la puedo trabajar con JavaScript también. Entonces, HTML5 incorpora JavaScript como parte de un conjunto de características que se incorporaron nuevas. También se incorpora este objeto llamado Web Storage que permite entonces que podamos guardar archivos en la máquina cliente del usuario, ¿no?, que antes se llaman cookies, pero de mayor tamaño, ¿no? Antes las cookies que eran esos archivos que podíamos guardar en la máquina del usuario cuando cargaba nuestra página, tenían eh, un máximo de 4 KB de capacidad. Ahora, con HTML5, esos archivos tienen un máximo de 5 megabytes. Ahora puedo entonces incorporar más datos dentro de un archivo plano dentro de la máquina del usuario, para el que quiera utilizar eso. También se incorpora eh, este objeto llamado Web Workers que permite ejecutar múltiples instancias de archivo o múltiples scripts de JavaScript eh, simultáneamente, ¿no? Antes no se podía sino solamente ejecutar un solo script de JavaScript, pero ahora con HTML5 y Web Workers podemos tener multitarea con archivos de JavaScript, ¿no? Bueno, pero es algo mucho más avanzado que no vamos a ver aquí, pero ya sabemos que con HTML5 ya se puede incorporar esto. Y se incorpora también, por ejemplo, una interfaz con la cual yo puedo arrastrar y soltar, ¿no?, tener esa funcionalidad, y lo vemos en varias páginas web ahora, ¿no? Donde, por ejemplo, si yo quiero convertir un archivo entre formatos, por ejemplo, de MP3 a WAV, y busco una página web en internet que haga eso, por lo general tiene esta funcionalidad de arrastrar y soltar, ¿no? Yo puedo agarrar el archivo MP3, lo suelto en una sección específica de la página y ese archivo se carga automáticamente en la página esa, ¿no? Entonces, esa funcionalidad de arrastrar y soltar también se incorpora con HTML5, ¿no?, pero que no lo vamos a ver acá.
Y por último, la geolocalización, ¿no? Ahora el navegador también, claro, utilizando también una interfaz eh, eh, para ello, puede capturar la latitud y la longitud de un punto eh, utilizando una API específica, ¿no? O una interfaz de programación específica de geolocalización, pero ya incorpora también HTML5. Obviamente esto también es un tópico más avanzado que no tiene sentido que lo expliquemos aquí porque no lo vamos a utilizar, ¿no? Pero sabemos que HTML5 ya incorpora geolocalización para latitud y longitud si lo necesitamos para algo. Entonces, bueno, hasta aquí la parte de HTML. Ya con esto vemos la parte de HTML5, que es la que vamos a trabajar, o sea que vamos a trabajar con esta última versión de nuestro proyecto, ¿no? Vamos a incorporar las nuevas etiquetas y nos vamos a enfocar más que todo en los formularios, ¿no? Vamos a tratar de incorporar esas nuevas etiquetas que se incorporaron en los formularios de input y vamos a hacer entonces validaciones y podemos incorporar patrones para validar números, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las nuevas, ya de hecho casi todas las páginas ahorita utilizan HTML5, así que eso es lo que vamos a trabajar nosotros, ¿no? Ya con eso terminamos el tema de HTML5 o de HTML y ahora nos toca ver que vamos a arrancar hoy, no lo vamos a completar hoy, pero sí vamos a arrancar con él hoy, eh, el tema de hojas de estilo, ¿no? Vamos a aprender por lo menos hoy la parte básica, porque esto es extenso en cuanto a las propiedades que tiene la hoja de estilo, pero hoy vamos a aprender a usarlas, ¿no? Vamos a ver cómo podemos incorporar hojas de estilo a nuestros proyectos de HTML. Hasta ahora habíamos visto HTML, pero no habíamos visto hojas de estilo. Y vamos a ver que las hojas de estilo entonces van a potenciar, ¿no? O van a mejorar todas las limitaciones que tienen las propiedades o los atributos de HTML con hojas de estilo, vamos a poder potenciar todo eso. Eh, entonces, bueno, vamos a ver una introducción hoy completa y la semana que viene ya terminaríamos la parte de CSS, eh, que es lo que necesitamos para completar la primera fase de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, fíjense, los elementos de HTML permiten a los autores de página marcar la estructura del documento, ¿no? Ya vimos cómo utilizamos las etiquetas y eso, por ejemplo, le ponían negrilla, ponía un tamaño más amplio, etcétera, ¿no? Pero habíamos visto que, por ejemplo, en la etiqueta, cuando utilizamos la etiqueta font size, ¿no? Teníamos como unos tamaños muy poco exactos, como 1, 2, 3, 4, 5, pero no podíamos incorporar espacios como 8.5 o 9, que es lo que utilizan los editores de texto, ¿no? Eh, entonces teníamos esa limitante, ¿no? Entonces ahora, fíjense, utilizando hoja de estilo, nos da control total sobre el diseño de la página web y podemos potenciar eso, ¿no? Ahora podemos cambiar o podemos utilizar básicamente cualquier formato que podíamos obtener en un editor de texto, ahora lo podemos obtener en páginas web utilizando hojas de estilo, ¿no? Entonces, esto mejora entonces cómo yo puedo visualizar mis páginas web, ¿no? Porque ya no tengo la limitante que establecían las etiquetas de HTML. Entonces, esta tecnología que se va a incorporar a nuestra página web va a permitir entonces potenciar esas propiedades que limitaba el HTML. Entonces, básicamente la funcionalidad de la hoja de estilo. Entonces, fíjense, la hoja de estilo
Entonces, como dije, ¿no? Va a mejorar, ¿no? Todas las limitaciones que tienen las propiedades de las etiquetas HTML. No quiere decir que no vamos a utilizar las etiquetas HTML, las vamos a seguir usando, pero en cuanto a las propiedades, ahora con CSS podemos mejorar, ¿no? Esas propiedades, ¿no? Y ya lo vamos a ver. Entonces, la hoja de estilos eh, se manejan a través de reglas, ¿no? Yo defino entonces algún aspecto del estilo de uno o varios elementos utilizando entonces reglas, ¿no? Por ejemplo, fíjense, yo quiero, por ejemplo, para la etiqueta H1 establecer establecerle el color verde, ¿no? Entonces creo una regla que va entre llaves, como lo vemos acá, y se va a aplicar a esta etiqueta. Vamos a ver que esta misma regla de que el color sea verde se puede aplicar también a varias etiquetas en una misma línea, ¿no? Entonces, una hoja de estilo es un conjunto de reglas que se aplican a un documento HTML. Vale decir entonces que esto en conjunto que vemos acá, que es la etiqueta y las propiedades que le queremos establecer, esto en conjunto se llama regla, ¿no? Y así es que funciona la hoja de estilo, con reglas. Entonces la regla se compone de dos cosas, fíjense. El selector, que vendría siendo la etiqueta, y la declaración, que vendría siendo la propiedad que quiero establecer y el valor, ¿no? Entonces, esto en conjunto se denomina regla. Entonces, una regla consta de dos partes. Selector, que es la parte antes de la llave izquierda, ¿no? Serían, en este caso, acá donde yo coloco la etiqueta o el identificador, o puedo establecer una clase acá. Ya lo vamos a ver de todas maneras en detalle, pero básicamente ahorita es la etiqueta, sería el selector, y la declaración, lo que va entre llaves, vendría siendo la propiedad y el valor que le quiero establecer. Ojo, aquí ahorita hay uno, pero yo puedo establecer múltiples valores y propiedades y valores, ¿no? Puedo establecerle muchos en una sola regla. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense, el selector es el enlace entre el documento HTML y el estilo. Vale decir entonces que básicamente si yo creo esta regla de color azul, donde en el documento se agregue esa hoja de estilo, todas las etiquetas que tengan o que sean H1 van a incorporar este color verde, ¿no? Entonces, la declaración es la parte de la regla que especifica qué efecto tendrá esta, es decir, el estilo que se le va a aplicar. En el ejemplo, todos los elementos H1 se verán afectados por la declaración, ¿no? Aparecerán en verde. Vale decir, si yo en mi página tengo 5 etiquetas H1, esas 5 etiquetas H1 se les va a establecer el color verde, porque es lo que dice la regla, ¿no? El anterior es un tipo de selector llamado selector de tipo y selecciona todos los elementos de tipo 1. Hay que tener en cuenta entonces que si yo aquí coloco una etiqueta de HTML global, como por ejemplo H1, cuando la utilice dentro del documento, todas se van a ver afectadas por la regla que le establezco o por esta declaración. Se puede usar cualquier elemento HTML como selector de tipo. Fíjense, no hay distinción entonces. Cualquier etiqueta HTML puede ser susceptible de aplicarle una regla de CSS, ¿sí? Lo único que tengo es que definir o crear esa regla utilizando esta forma que estamos viendo acá. Entonces, esa declaración tiene dos partes separadas por puntos, ¿no? La propiedad, que sería esto, y el valor, ¿no? Que sería este, ¿no? Lo que va después de los dos puntos. Entonces, bueno, lo que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Entre hoy y la próxima semana es cuáles son esas propiedades, valor, que le podemos aplicar a algunas etiquetas, ¿no? Para entonces crear
reglas lo suficientemente potentes para formatear de forma adecuada mi página web, ¿no? Entonces dice, la propiedad es una determinada cualidad o característica que algún elemento tiene, ¿no? Como por ejemplo el color, yo quiero afectar el color de esta etiqueta. Entonces dice que CST define en torno a 120 propiedades cuyos valores podemos cambiar, imagínense, ¿no? Puedo tener aquí un montón de valores que puedo cambiar y el valor es una especificación de la propiedad. Esto pudiera variar, ¿no? Para color, yo puedo poner entonces tanto el color así como lo vemos acá, como el color en hexadecimal o en RGB. Fíjense que entonces ahora se amplía la forma como yo puedo agregarle color a mis elementos en mi página web, ¿no? Ya lo vamos a ver igualito más adelante. Entonces, la regla, fíjense que todo este conjunto vendría a estar conformada por la declaración, que a su vez está conformada por propiedad y valor. Es así, no todas son así. Es la propiedad que quiero establecer, dos puntos y el valor, punto y coma. Bueno, el punto y coma viene siendo la separación, ¿no? que voy a tener entre declaraciones. Y el selector. Eso sería todo lo que yo necesito saber para aplicar entonces un estilo. Y entonces, bueno, aquí es que vamos a empezar a ver ya las ventajas que tiene entonces el uso de hoja de estilo en nuestra página web, ¿no? Y vamos a verlo también con un ejemplo, obviamente. Vamos a ver cómo se aplica eso y por qué le llamamos a esto hojas de estilo en cascada o CSS. Bueno, se me está acabando el tiempo, apenas se cierre, nos volvemos a conectar y seguimos acá. Una de las metas de CSS es la brevedad, ¿no? Facilita escribir hojas de estilo a mano, reduce el tiempo de descarga, por ejemplo. Fíjense que acá se le establece básicamente la misma regla, ¿no? Para tres etiquetas diferentes. En lo que veníamos diciendo es que en la parte de la declaración yo puedo, fíjense, al separar por coma, como lo vemos acá, las puedo agrupar, o sea, puedo agrupar estas tres declaraciones, las puedo agrupar en una sola y se va a aplicar a, a las tres, ¿no? Esa es la idea. Dice que aquí no hay límite en cuanto a lo que yo puedo separar por coma acá. Yo puedo utilizar inclusive cualquier otra etiqueta. Aquí tengo H1, H2 y H3, pero por ejemplo, si yo tengo un párrafo que también le quiero aplicar esta regla que es que esté en negrilla el texto, ¿no? Pongo es que esté en negrilla el texto. Yo puedo agregar acá, después del H3, agrego una coma y coloco la etiqueta P y a esa etiqueta P también se le va a aplicar esta declaración que tengo acá, ¿no? O esta regla. Entonces, eso, fíjense, eso va a permitir que cualquier etiqueta que el documento que tengo cargado actualmente esté presente, por ejemplo, si hay dos etiquetas H1, cinco etiquetas H2 y tres etiquetas H3, todas esas etiquetas van a ponerse o se les va a aplicar el tipo bol, ¿no? O en negrilla. A eso se refiere. También, fíjense que en cuanto a la declaración, también es aplicable la agrupación. Vean que acá estoy aplicando esta declaración de estar en negrilla y esta declaración de color verde, ¿no? El color del texto realmente. Para la misma etiqueta H1, bueno, eso lo pudiera agrupar colocando simplemente H1 y, fíjense, colocar después del punto y coma, puedo colocar entonces la siguiente declaración
Y esto no tiene límites acá tampoco, ¿no? Yo puedo tener la cantidad de declaraciones que necesite para aplicar a un conjunto de etiquetas específicos, ¿no? O clases, ya vamos a ver la diferencia. Pero entonces vemos que podemos también agrupar las declaraciones eh, en hojas de estilo, ¿no? Y así es que realmente se hace, ¿no? Yo separo por coma si la misma declaración se va a aplicar a varias etiquetas, la separo por coma y también agrupo las declaraciones de esta forma, ¿no? Siempre separadas, punto y coma. Entonces, fíjense, para que la hoja de estilo afecte el documento HTML, hay que enlazar de alguna manera a la hoja de estilo, ¿no? Existen varias formas. Lo puedo hacer, incrustar la hoja de estilo en el documento con la etiqueta style, ¿no? Aplicar estilo a un elemento individual usando el atributo style también, lo puedo utilizar. Y vamos a ver la diferencia que hay entre este y este. Regresar una hoja de estilo externa al documento a través de un elemento link. Fíjense, de estas tres formas que hay para enlazar una hoja de estilo, la que debemos utilizar o la que se debería utilizar es donde incorporamos el archivo externo con la etiqueta link, ¿no? Ya vamos a ver entonces estos style y este link cómo funciona. Fíjense, yo puedo insertar un estilo directamente en el documento utilizando la etiqueta style, como vemos acá en la sección del encabezado. Abro mi etiqueta style, le pongo type text CSS y dentro puedo colocar la regla o cualquier cantidad de reglas de estilo que se van a aplicar al documento, ¿sí? Entonces, cierro aquí la etiqueta style y no hay ningún tipo de problema. Se pueden aplicar sin ningún tipo de problema. La desventaja que hay de hacerlo de esta forma es que, por ejemplo, si yo tengo 50 reglas, esto cuando yo lo copie y lo pegue dentro de la sección del encabezado, me va a quedar esa página demasiado grande porque tengo ese estilo, eh, el estilo es muy extenso, porque tengo mucho grande, ¿no? Entonces, ¿qué otro problema tiene? Que solo afecta al documento HTML actual, ¿no? En este caso, si yo quisiera que otra página tuviera los mismos estilos que tiene esta, tendría que copiar todo esto y colocarlo en la otra página también, en la sección del encabezado. Entonces, es como problemático tener múltiples reglas que se apliquen a eso. En cuanto al atributo style, todos los elementos de HTML tienen un atributo style, ¿no? El cual se lo puedo poner. Fíjense, esto es lo que llamamos aplicar estilos de forma lineal, ¿no? O sea, yo tengo una etiqueta y puedo aplicarle la regla o la declaración. Vemos acá que ese color blue, esa declaración se la puedo aplicar directamente a la etiqueta H1, pero solamente se verá afectada esta etiqueta H1 con el estilo que le aplique, ¿no? En este caso estoy aplicando un estilo lineal, ¿no? El estilo afecta solo a ese elemento, no hay que hacer nada para que los navegadores lo entiendan. Eh, Esta es una propiedad que existe para cualquier etiqueta HTML y un estilo local asignado con este atributo redefinirá cualquier estilo aplicado al documento, ¿no? Fíjense, si yo tengo entonces globalmente establecido un atributo para la etiqueta H1, si yo le agrego un estilo específico a lineal, como lo estamos haciendo aquí, este estilo sobreescribiría cualquier otro estilo global que esté establecido. Fíjense, este tipo de estilo no se suele utilizar porque eh, afecta, como dice acá, solamente a una etiqueta. Entonces no tiene mucho sentido de que yo aplique un estilo lineal a una etiqueta, porque si después necesito cambiarlo, tengo que editar todas las páginas que tengan los estilos lineales y cambiarlos, ¿no? Entonces eso no tiene como mucho sentido
en cuanto a los estilos. Entonces aquí lo explica un poquito más, ¿no? Dice, el uso de los atributos de este atributo elimina la mayoría de las ventajas del uso de la hoja de estilo. No se puede reutilizar el estilo aplicado a un elemento y habría que repetirlo en todos los sitios. Si luego se cambia el estilo, hay que buscar todos los atributos de tal y cambiar su valor, ¿no? Entonces, esto sería un poco complicado si, por ejemplo, tengo proyectos que tienen múltiples páginas, tienen 10, 15, 20 páginas, buscar los estilos uno por uno sería como que engorroso, ¿no? Dice acá, suele ser mejor emplear identificadores como ID, que eso me lo preguntaron hace rato y ya lo vamos a explicar, y solo tendría sentido para algo muy concreto que no queramos cambiar la hoja de estilo solo para eso, ¿no? Entonces, bueno, se desaconseja utilizar estilos lineales en las páginas, ¿no? Porque se pierde realmente el uso global que se le da a la hoja de estilo. Hoja de estilo externa. Así es como nosotros debemos entonces incorporar los estilos a nuestras páginas web. Fíjense, dice, una hoja de estilo externa no es más que un fichero de texto normal que contiene una serie de reglas, ¿no? Básicamente es un archivo plano que lo que tiene son puras reglas. Por convenio llevan la extensión .css. ¿Y cómo se enlaza eso con el HTML? Se enlaza mediante la etiqueta link, ¿no? Y ya vamos a ver cómo. Miren que entonces, esta sí tiene un poquito más de sentido, ¿no? Yo tengo aquí etiqueta HTML, tengo el título, y dentro de la etiqueta link le digo, le establezco la propiedad rel como lo vemos aquí, style sheet type text CSS, esto va tal cual siempre, y lo único que me va a variar es la propiedad href, que va a tener entonces lo que dijimos ahorita, un archivo plano que lo que contiene son puras reglas y que en este caso se le colocó el nombre de mi estilo, ¿no? Con la extensión .css. Cascada Style Sheet o hoja de estilo en cascada, ¿no? Sería la traducción de esto que está acá. Entonces, así es que nosotros debemos referenciar las hojas de estilo. ¿Qué ventaja tiene entonces este uso de hojas externas o de estilos externos en nuestro desarrollo, en la reutilización? Poner toda la información de estilo en un sitio permite que sea referenciada por muchos documentos a la vez, facilita mantener un sitio web grande consistentemente, información de estilo corporativa, en el rendimiento, una vez que se descarga la hoja de estilo la primera vez, el browser ya la guarda en caché y la carga luego desde ahí. Selección por parte del usuario. Un documento puede enlazar varias hojas de estilo. Idealmente, el usuario podría seleccionar una hoja de estilo. Nosotros lo vamos a ir viendo. Pero fíjense, esto es, y lo vamos a ver ya con el ejemplo para que se aprecie por qué es importante esto. En cuanto, por ejemplo, a la reutilización, eh, por ejemplo, yo pudiera establecer un estilo para los colores de mi sitio web, ¿no? Para que globalmente tenga los colores, por ejemplo, la sección del encabezado tenga un color específico, entonces todas mis páginas van a tener el encabezado con el mismo estilo, ¿no? Pero si más adelante la empresa necesita que ese color, por ejemplo, que yo le había establecido en azul, se cambie a amarillo, entonces yo con editar la hoja de estilo externo que tenga y cambiar azul por amarillo, automáticamente todas esas páginas que hacen referencia a esa hoja externa van a cambiar el color. Entonces eso me ahorra el tener que estar editando las páginas una a una para cambiar formatos que están establecidos o que son genéricos en mi página web, ¿no? Esa es básicamente la ventaja que tiene el uso de la hoja de estilo, ¿no? Vamos a verlo antes de pasar a esto, ¿no? Y seguir viendo con cuanto a los selectores. Vamos a ver eh, un ejemplo de eso.
Entonces, vamos a pegar el editor y vamos a ver el ejemplo que tenemos ahí de hoja de estilo y cómo se aplicaría todo, ¿no? Y abrimos esta carpeta y abrimos esta. Ok, entonces fíjense cómo se vería el archivo. Vamos a ver uno de esos ejemplos que están aquí en la página. Y vamos a ver este que se llama ejemplo CSS y vamos a ver prueba CSS.html. Fíjense que aquí yo tengo muchos ejemplos, ¿no? Y ese ejemplo, que sería este que vamos a abrirlos todos, sería este. Este CSS tiene, fíjense lo primero, ¿no? Lo que hay que tomar en consideración acá es esta línea, fíjense. Esta línea utiliza la etiqueta link en la sección del encabezado, utiliza la etiqueta link, eh, Real Style Chip y Tight TCSS, esto queda exactamente igual, ¿no? Esto debe ser así. Y en la propiedad href carga una hoja de estilo que se llama estilos.css, ¿no? Si vemos aquí la estructura, vemos que aquí hay una carpeta CSS y tiene un archivo que se llama estilo.css, ¿no? Esa carpeta, ese estilo.css, vean, lo que tiene son puras reglas. Vean, tiene un montón de reglas, ¿no? Y de esa forma, entonces, yo enlazo la hoja de estilo con mi página HTML, o sea, con esto la enlazo, ¿no? Entonces, todas las reglas que yo le establecí a mi hoja de estilo, a mi página web, están en esa hoja de estilo que se llama estilo.css. Ok, entonces, seguimos acá, ¿no? Ya vimos entonces cómo se enlazan. Se dice, la forma más simple de usar el tipo de un elemento HTML sería de esta forma, ¿no? H1, se aplica la declaración a cada aparición de este elemento eh, en la página web, ¿no? No son sensibles a mayúsculas y minúsculas, o sea que si yo establezco una regla utilizando H1 en minúscula o H1 en mayúscula, la va a aplicar sin ningún tipo de problema porque no hay distinción entre mayúsculas y minúsculas. Eh, Temprano me habían preguntado qué diferencia había en utilizar el atributo class y el atributo ID en, eh, en el HTML, ¿no? Ahorita lo vamos a entender, ¿no? Son atributos que tienen todos los elementos de HTML y que permiten crear potentes selectores. Fíjense, ahora, en cuanto a ID y class, podemos establecer una diferenciación. Fíjense. Eh, Si, por ejemplo, yo quiero que alguna sección de mi, eh, o quiero aplicar un estilo específico, ¿no? a varias etiquetas, pero por separado, yo pudiera utilizar, fíjense, la propiedad class y eh, crear una clase de CSS que le puedo llamar como yo quiera. En este caso le llamo importante, ¿no? Los nombres de las clases deben ser una sola palabra, aunque pueden tener dígitos y guiones, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar esta propiedad clase para llamar a un estilo que se estableció utilizando una clase, ¿no? Entonces, dice, los nombres de las clases son sensibles a las mayúsculas. Hay que escribirlos en la hoja de estilo igual que en la página HTML.
se pueden aplicar varias clases a un mismo elemento separándolas con espacio, ¿no? Entonces, yo puedo tener varias reglas establecidas como clases y al separarlas por comas se aplicarían al mismo elemento, ¿no? Entonces, fíjense, la forma de crear una clase es utilizando el punto. Vean, yo digo, por ejemplo, punto importante. Aquí no estoy estableciendo la regla utilizando una etiqueta de HTML, sino que estoy creando una clase, ¿no? Fíjense que aquí yo digo punto y el nombre que le quiera dar a la clase, punto, y el nombre que le quiero dar a la clase, punto. El nombre puede ser cualquiera, ¿no? Y después establezco la declaración. Fíjense. Entonces, ¿cómo aplicaría en este caso esta regla de HTML a mi página, esta regla de CSS a mi página HTML? Lo aplicaría de esta forma, ¿no? Utilizo la palabra reservada class y el nombre que le puse a la clase. Pero fíjense que aquí, en la declaración, en el archivo.css se le coloca un punto. Eso me identifica. Al yo colocar ese punto, ya yo sé que esto o esta declaración es una clase, ¿no? Por lo tanto, entonces cuando la voy a utilizar en mi archivo HTML, debo utilizar la propiedad class para aplicarlo. Entonces, fíjense, al yo decir class igual importante, él va a buscar en el archivo CSS una clase que se llama importante y le va a aplicar la declaración, que en este caso es color rojo. O sea que básicamente lo que esté dentro de la etiqueta P se le va a aplicar el color rojo al texto. Igual acá, ¿no? Como estoy utilizando clase y también la misma clase, lo que esté dentro del span va a estar pintado de color rojo, ¿no? por la letra de color rojo. En el caso este que vimos acá abajo, ¿no? Donde utilizamos también la propiedad class, pero vean que tenemos tres clases separadas por un espacio, es que se van a aplicar básicamente cada una de las declaraciones que se hicieron en las clases estas independientes, se van a aplicar todas a este párrafo específico, ¿no? Entonces eso me sirve, o sea, el uso de las clases, ¿qué utilidad tiene? El que yo pueda crear esto es que si yo, por ejemplo, creo para todas los párrafos, por ejemplo, que el color sea de tipo azul y después yo quiero que un párrafo específico tenga color rojo, entonces yo puedo establecer o crear una clase como por ejemplo esta importante y ese párrafo específico va a tener el color rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy utilizando una clase y esa clase que yo estoy estableciendo aquí va a sobreescribir cualquier estilo global que se le haya aplicado a la etiqueta P, ¿no? Y para eso es que utilizamos las clases, ¿no? Para tener secciones específicas con un estilo específico. En cuanto a los ID, fíjense, yo puedo establecer para una etiqueta HTML un ID que es un nombre único, o sea, yo no puedo repetir este ID en otra etiqueta, si sea diferente la etiqueta, los ID deben ser únicos los nombres. Y para yo poderle establecer eh, eh, o aplicarle una hoja de estilo a un ID específico, es el nombre que le haya dado a ese ID y le antepongo un numeral, ¿no? Si yo lo hago de esta forma, cualquier declaración que yo haya establecido de estilo para, para este ID se le aplicará a él, ¿no? En este caso, si yo veo una regla de estilo que tiene un numeral delante, ya automáticamente yo sé que se le está aplicando a un ID, ¿no? Pero en este caso estoy identificando eh, este div como logo y yo sé que entonces al ver una regla de estilos que utilice numeral logo, es que se le está aplicando a un ID específico, en este caso a este div que está acá, ¿no? Entonces esa es la diferencia, ¿no?
entre lo que es las clases y los ID, ¿no? Es simplemente, me sirve para identificar eh, una sección específica o una etiqueta específica dentro de mi documento, ¿no? Entonces puedo también, eh, se pueden hacer referencias directamente utilizando esta sintaxis. Por ejemplo, si yo digo P punto importante, entonces esto o esta declaración de color red se va a aplicar a todos las etiquetas P que tengan establecida la clase importante. Y en este caso, cuando yo digo P numeral importante, solamente se le va a aplicar esta regla de color red al párrafo que tenga como ID importante, ¿no? Entonces, este tipo de declaraciones también se puede establecer en la hoja de estilo, ¿no? Entonces aquí está la explicación, ¿no? Se aplicaría el estilo solo al párrafo, a los párrafos que tenga definido el atributo class importante o al párrafo cuyo ID sea igual a importante. Lo puedo hacer también de esta forma en hoja de estilo. Eh, no solo debe considerar el elemento, sino el contexto en el que aparecen. El grupo de selectores se escribe de izquierda a derecha, separados por espacios en blanco. Se tiene que cumplir la relación de contención en los selectores leídos de derecha a izquierda. Y supongamos que tenemos este, dos reglas separadas, como lo vemos acá. Si lo hacemos de esta forma, como está aquí H1P, él va a buscar que aquí esto se lee como que él va a afectar, este color blue se va a afectar o va a afectar solamente a las etiquetas P que estén dentro de la etiqueta H1, ¿no? Entonces, eso se aplicaría, ¿no? También existe dentro de la hoja de estilo algo que llamamos pseudoclasas o pseudoelementos, que permiten lograr algunos efectos deseados por los diseñadores que no se pueden conseguir con etiquetas HTML, como por ejemplo, que más se utilizan son los enlaces de visitados, no visitados, encima, etcétera, de la etiqueta A o de anchor o de ancla o de hiperenlace de HTML, ¿no? Ni los pseudoelementos ni las pseudoclases existen en HTML, pero en CSS sí existen. Entonces yo puedo, por lo menos, puedo establecer para los links de, de una etiqueta de una etiqueta ancla, puedo establecer pseudoclases para decorar, por lo menos en este caso, eh, los hiperenlaces, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita con un ejemplo, ¿no? Si yo le pongo test decoration none, entonces él no va a establecer ningún tipo de decoración, o sea, no va a establecer, no va a subrayar ni va a hacer nada. El selector es una combinación de un selector de tipo y una pseudoclase. De momento el HTML solo tiene como enlace la etiqueta A y el carácter de separación los dos puntos, ¿no? Así como lo vemos acá. Y eso se aplicaría, por los estilos los puedo aplicar al enlace no visitado, al visitado, al cursor encima y al activo, ¿no? Como se ve acá. Ok, y ya por último, para ver ya el ejemplo, cómo funciona, los prefijos, ¿no? Si visualizamos algún archivo .css, podemos conseguirnos con que existen algunos prefijos, ¿no? Que se colocan a la hora de definir los estilos. Un prefijo que se te pone en la regla CSS está destinado a un navegador específico, ¿no? Por ejemplo, Chrome, pero pero no por el resto de los navegadores. El uso de prefijos suele aplicarse a propiedades que se encuentran en fase experimental, aunque aún no se han convertido en un estándar en algunos navegadores. Por eso es que podemos ver eh, que muchos estilos se aplican anteponiendo estos símbolos para aplicarle estilos específicos a algunos navegadores, ¿no?
Si la sintaxis cambia, los navegadores ignorarán la sintaxis, incluso aunque existan prefijos dirigidos a ellos, porque no están preparados para reconocer esa instrucción. Eso es porque cuando se crearon las hojas de estilo, los navegadores no implementaron todas las especificaciones de estilo, sino que las fueron incorporando poco a poco y cambiaron algunas de ellas, ¿no? Por eso es que se establecen estas reglas, así como lo vemos ahí. Entonces, bueno, ya vendríamos a ver cada una de las declaraciones que podemos establecer, pero ahorita vamos a ver el ejemplo de cómo funciona esto de la hoja de estilo para que veamos la funcionalidad que tiene con respecto a eso, ¿no? Ya vimos entonces que podíamos entonces crear una hoja de estilo, que le podemos poner el nombre que queramos, y lo que va a contener es un conjunto de reglas, ¿no? Y esas reglas, eh, cuando yo las use dentro de mi página web, van a aplicar estilos a esas etiquetas. Fíjense, por ejemplo, aquí que yo apliqué eh, un conjunto de declaraciones o un conjunto o estas reglas se las apliqué a la etiqueta P. Eso quiere decir que todos los párrafos se van a ver afectados por estas declaraciones que yo tenga acá. Entonces vamos a verlo cómo se vería, fíjense. Eh, en la página prueba CSS, yo tengo el enlace a la hoja de estilo externa que se llama estilo.css, ¿verdad? Si vemos prueba CSS2, también tiene un enlace a la misma página, a la misma hoja de estilo. Y prueba CSS3 también tiene un enlace a la misma, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos varias etiquetas, por ejemplo, esta tiene P, esta también tiene P, y esta también tiene P, ¿no? Vamos a ver solamente vamos a abrir las tres páginas y vamos a ver cómo eso funciona. Vamos a abrir la CSS2 y vamos a abrir la CSS3. Y vamos a cambiarles el título para que se vea mejor. Eh, Vamos a ponerle prueba CSS. Esta va a ser prueba CSS2 y esta va a ser prueba CSS3. Para que se visualice arriba en el... ¿Dónde se van? Guardo aquí, guardo aquí y guardo aquí. Ok, entonces, para que vean cómo funciona eso. Vamos a actualizar esto también acá y aquí también lo actualiza. Ok, entonces fíjense, aquí tengo la prueba 1, prueba 2 y prueba 3, ¿cierto? La tenemos aquí cargada. Todas ellas, fíjense, todas ellas enlazan a la misma hoja de estilo. Fíjense, aquí tengo estilo.css, aquí tengo en la otra estilo CSS y la 3 también tiene estilo CSS. O sea que vale decir de lo que aprendimos ahorita es que todos los estilos que se apliquen globalmente, como en el ejemplo de la P, ¿no? Del párrafo, se van a aplicar en cascada, ¿no? A todos los documentos. Por ejemplo, fíjese aquí, yo tengo solamente la etiqueta P, ¿no? Aquí también tengo otro párrafo que no tiene más nada, sino no tiene propiedades, pues. Y aquí también tengo párrafos. Entonces, vamos a ver que si yo cambio acá alguna declaración, todos los documentos que hacen referencia a esta hoja de estilo se van a ver afectados. Por ejemplo, vamos a ver que el párrafo, básicamente, vamos a verlo acá, este párrafo 1
Vamos a verlo en la primera hoja de estilo. Párrafo uno. Este párrafo uno, vean, es una etiqueta P que no tiene propiedades, ¿verdad? Aquí en la hoja 2, el primer párrafo también es una etiqueta P. Y en la página 3, el segundo párrafo también es una etiqueta P, ¿no? Entonces vemos que lo común que tiene esos párrafos es que tienen, fíjense, aquí sería esto tiene un color vino tinto y tiene unas características, ¿no? Aquí también tiene un color vino tinto y algunas características, y este segundo párrafo también tiene un color vino tinto y algunas características. Pero entonces ahora, como yo sé que esos párrafos específicos se ven afectados por esta hoja de estilo, yo voy a cambiar acá y le voy a poner que en lugar de el color este, vino tinto ese que tenía, le voy a poner que sea verde. Mira, voy a afectar solamente la declaración que establecí aquí para la etiqueta T. ¿Sí? Entonces, guardo el cambio y se supone que ahora todas las o todos los párrafos de las páginas van a cambiar de vino tinto a verde, ¿no? Pues ahora vemos que aquí el párrafo cambió, vemos que aquí que estaba vino tinto, ahora cambió a verde, vean, y todos los párrafos cambiaron, ¿no? Veo que aquí que estaba en vino tinto cambió a verde. Entonces vean que solamente cambié en mi hoja de estilo, cambié un, una declaración, en este caso fue la de color, y en cascada, o sea, todas las páginas, que son estas tres, que hacían referencia a la misma hoja de estilo, cambiaron el color. Entonces, fíjense que eso es una ventaja, porque solamente con cambiar una propiedad acá en la declaración de la hoja de estilo, ya automáticamente todas cambiaron. Fíjense, si yo cambio también, en lugar de 12 puntos, lo cambio a 9, o sea, le pongo pequeñito, ¿no? Voy a agarrar un tipo de letra más pequeño. Vemos que cuando yo agarro la primera hoja de estilo esta, ¿no? Vamos a fijarnos en este párrafo, si la actualizo, vean que ahora cambió el tamaño, ¿sí? Si vemos aquí que se había afectado este párrafo y actualizo, vemos que ahora está más pequeño. Y si vemos este párrafo que también se había afectado y lo actualizo, veo que ahora se cambió. Entonces vemos que la funcionalidad que tengo, ¿no? Con hoja de estilo. Ahora puedo cambiar específicamente cualquier eh, declaración en mi hoja de estilo, y todos los documentos que tengo referenciados con mi hoja de estilo van a tener ese cambio, ¿no? Entonces, eso es una ventaja grande, ¿no? Porque hago el cambio acá, y si yo tengo 20 páginas que se afectan con esta hoja de estilo y quiero cambiarle a todas los párrafos a color, a otro color, con hacerlo aquí en la declaración de la hoja de estilo o en la regla, es suficiente, ¿no? Ya me lo hace a todo, ¿no? Me lo hace a todo en forma de cascada. Entonces, este, eso sería más o menos lo que podemos decir sobre la hoja de estilo. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que... Esto todo, obviamente esta es la primera clase, ¿no? Pero pienso que con esto que vimos ahorita se entendió cuál es la funcionalidad de la hoja de estilo. En la próxima clase vamos a detallar, ¿no? Toda esta hoja de estilo, vamos a ver estas clases, vamos a repetir lo de las clases, vamos a repetir lo de crear para un ID específico, y lo vamos a ver, pero ya vemos que básicamente son puras reglas lo que se establecen en el archivo. Bueno, me está acabando el tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí. Y ya pueden ir explorando esta parte de lo de la hoja de estilo, que la vamos a seguir viendo en la próxima clase y la vamos a completar la semana que viene. Y ya con esto terminaríamos la parte que te necesita para su proyecto socio tecnológico.
tu proyecto individual. Entonces, bueno, lo dejamos hasta aquí y continuamos la semana que viene. Igualmente.